Ana no podía creerlo, la peor pesadilla para una madre estaba ocurriendo con ella. ¿Por qué Dios estaba permitiendo aquello? Para salvar a su hijo menor, tendría que arriesgar la vida del mayor. La mañana había comenzado como tantas otras, pero en la casa de Ana había una sensación que se mezclaba entre la prisa habitual y una incomodidad que ella no sabía nombrar. Queridos amigos, antes de comenzar nuestra historia, quiero invitar a cada uno de ustedes a unirse a nuestra familia. Suscríbanse al canal y den like a los vídeos para que esta comunidad siga creciendo. Como está escrito, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo. Que sigamos juntos, fortaleciendo nuestra fe. Los rayos del sol entraban tímidamente por las cortinas gastadas de la cocina, iluminando las tazas sobre la mesa y el desayuno que Ana preparaba mecánicamente mientras sus pensamientos vagaban por territorios desconocidos de preocupación. Miguel, su hijo mayor de 13 años, ya estaba listo para la escuela, con su mochila cargada de libros y ese aire de seriedad que había comenzado a desarrollar en los últimos meses, como si intuyera que pronto tendría que dejar atrás la niñez de manera abrupta. Mateo, el pequeño de 7 años, aún dormía en su habitación, y eso en sí mismo era extraño, porque él solía ser el primero en levantarse, corriendo por toda la casa con esa energía inagotable que caracteriza a los niños de su edad. Ana había notado los cambios en Mateo durante las últimas semanas. Al principio pensó que era solo cansancio de la escuela, tal vez algún resfriado que estaba comenzando, pero los síntomas persistían y se intensificaban. El niño se veía cada vez más pálido, se quejaba de dolores en los huesos que ella intentaba aliviar con compresas tibias y palabras de consuelo, y había perdido el apetito de una manera que la inquietaba profundamente. Como madre soltera, Ana había aprendido a confiar en sus instintos, esos susurros del corazón que le advertían cuando algo no estaba bien con sus hijos, y ahora esos susurros se habían convertido en gritos ensordecedores que no podía ignorar. La vida de Ana no había sido fácil. Desde que su esposo Roberto los había abandonado 5 años atrás, cuando Mateo apenas tenía 2 años y Miguel 8, ella había tenido que aprender a ser tanto madre como padre, tanto proveedora como consoladora. Trabajaba en una pequeña panadería del barrio, levantándose antes del amanecer para preparar el pan fresco que los vecinos compraban camino al trabajo. El salario era modesto, apenas suficiente para cubrir el alquiler del pequeño apartamento de 2 habitaciones donde vivían, la comida y los gastos escolares de los niños. No había lujos en su vida, pero tampoco les faltaba lo esencial, y Ana se había enorgullecido siempre de poder darles a sus hijos un hogar lleno de amor, aunque fuera humilde. La ausencia de Roberto había dejado cicatrices profundas, no solo en Ana sino también en los niños. Miguel había tenido que madurar demasiado rápido, convirtiéndose en el hombrecito de la casa, ayudando a su madre con las tareas domésticas y cuidando de su hermano menor cuando Ana tenía que hacer turnos extra en la panadería. Mateo, por su parte, apenas recordaba a su padre, y en cierta forma eso era una bendición porque significaba que no cargaba con el dolor del abandono de la misma manera que Miguel. Para Mateo, su mundo siempre había sido su madre y su hermano mayor, y eso le bastaba. Pero ahora, viendo a su pequeño Mateo languidecer día tras día, Ana sentía que todo su mundo se desmoronaba. Había enfrentado tantas cosas en su vida, la pobreza, el abandono, la lucha constante por llegar a fin de mes, pero nada, absolutamente nada, la había preparado para la posibilidad de perder a uno de sus hijos. La decisión de llevarlo al médico no había sido fácil. Los recursos económicos eran limitados, cada consulta representaba un gasto que tenía que calcular cuidadosamente, pero el amor de madre siempre encuentra la manera de hacer lo imposible posible. Así que tomó la mano de Mateo, ese niño de ojos grandes y sonrisa dulce que iluminaba sus días más oscuros, y juntos habían ido al hospital público donde esperaron durante horas en una sala repleta de personas que también cargaban sus propias historias de dolor y esperanza. La sala de espera era un microcosmos de sufrimiento humano. Ana observaba a las otras familias mientras esperaban su turno, una anciana con la mano vendada que gemía suavemente, un hombre joven con muletas que miraba al vacío con expresión ausente, una madre con 3 niños pequeños que intentaba mantenerlos quietos mientras ella misma parecía estar al borde del colapso por cansancio. Cada persona allí tenía su propia historia, su propia batalla, y Ana se preguntaba cuántas de esas batallas terminarían en victoria y cuántas en devastación. Mateo se había quedado dormido con la cabeza apoyada en el regazo de Ana mientras esperaban. Ella acariciaba suavemente el cabello de su hijo, notando lo delgado que se sentía bajo sus dedos, como su piel parecía casi traslúcida bajo las luces fluorescentes del hospital. Había traído su oso de peluche favorito,
ese compañero desgastado que Mateo había tenido desde bebé, y el niño lo apretaba contra su pecho incluso mientras dormía, buscando consuelo en lo familiar. El doctor Ramírez, un hombre de edad mediana con gafas gruesas y una expresión que intentaba ser neutral pero no lograba ocultar del todo su preocupación, había examinado a Mateo con minuciosidad. Ana recordaba cada detalle de ese momento, el estetoscopio frío sobre el pequeño pecho de su hijo, las preguntas que parecían no terminar nunca, la forma en que el médico presionaba suavemente el abdomen del niño buscando signos que solo él podía interpretar. Luego vinieron los análisis de sangre, las radiografías, más espera, más ansiedad acumulándose en el pecho de Ana como una piedra que crecía con cada minuto que pasaba. Durante esos días de espera por los resultados, Ana intentó mantener la normalidad en casa. Seguía preparando el desayuno cada mañana, empacando los almuerzos escolares de Miguel, ayudando con las tareas. Pero por las noches, cuando los niños dormían, se permitía derrumbarse. Se sentaba en el pequeño sofá de la sala, abrazándose a sí misma, y lloraba silenciosamente, aterrorizada por lo que los resultados podrían revelar. Había algo en la manera en que el doctor Ramírez la había mirado, algo en su tono de voz cuando le dijo que la llamaría en cuanto tuviera los resultados, que le decía que las noticias no serían buenas. Cuando finalmente llegó el diagnóstico, Ana sintió que el piso se abría bajo sus pies. Leucemia linfoblástica aguda. Las palabras sonaban extrañas, técnicas, frías, pero su significado era devastador. Su pequeño Mateo, ese niño que apenas había comenzado a vivir, que amaba dibujar superhéroes en sus cuadernos y soñaba con ser astronauta, tenía cáncer. El doctor Ramírez había explicado con voz pausada que era un tipo de cáncer agresivo de la sangre y la médula ósea, que afectaba principalmente a los niños, y que sin tratamiento adecuado, el pronóstico era grave. Ana había escuchado sus palabras como si vinieran de muy lejos, a través de un túnel oscuro donde solo existía el latido acelerado de su corazón y el miedo más profundo que jamás había experimentado. La conversación con el doctor se había extendido por más de una hora. Él le había mostrado gráficos y explicaciones que Ana intentaba comprender con toda su capacidad, aunque su mente parecía negarse a procesar la magnitud de lo que estaba escuchando. Le habló sobre conteos de glóbulos blancos, sobre células cancerosas que se multiplicaban sin control, sobre cómo el sistema inmunológico de Mateo estaba siendo atacado desde dentro. Cada explicación era como un puñal que se hundía más profundo en el corazón de Ana. Había preguntado sobre el tratamiento estándar, sobre la quimioterapia convencional, aferrándose a cualquier esperanza de que existiera una solución directa y simple. Pero el doctor Ramírez había sacudido la cabeza con gravedad, explicándole que el caso de Mateo era particularmente complicado. El cáncer era agresivo, se había extendido rápidamente, y los tratamientos convencionales, aunque se intentarían, probablemente no serían suficientes. La tasa de supervivencia con solo quimioterapia estándar para un caso como el de Mateo era desalentadoramente baja. Los días siguientes fueron un torbellino de información médica que Ana intentaba comprender con toda su capacidad. Aprendió términos que nunca pensó que necesitaría saber: blastos, quimioterapia, remisión, recaída, trasplante. Cada palabra era como una espina que se clavaba en su alma, recordándole que la vida de su hijo pendía de un hilo delgado y frágil. El doctor Ramírez había sido honesto con ella, brutalmente honesto, y Ana agradecía esa sinceridad aunque doliera. Le explicó que el cáncer de Mateo era particularmente agresivo, que había progresado rápido y que las opciones de tratamiento convencional no eran suficientes. El niño necesitaba algo más, algo que pudiera darle una oportunidad real de sobrevivir. Ana se había sumergido en investigación obsesiva durante esas primeras noches. Después de acostar a los niños, se quedaba despierta hasta altas horas de la madrugada, leyendo todo lo que podía encontrar en Internet sobre leucemia linfoblástica aguda, sobre tasas de supervivencia, sobre nuevos tratamientos. Su computadora portátil vieja y lenta se convirtió en su única conexión con la esperanza, cada artículo médico una potencial respuesta a sus oraciones. Pero cuanto más leía, más aterrorizada se sentía. Las estadísticas eran frías y despiadadas, los números hablaban de probabilidades que hacían que su estómago se retorciera. Fue entonces cuando el médico mencionó el procedimiento experimental. Había un tratamiento nuevo, pionero, que estaba mostrando resultados prometedores en algunos casos similares al de Mateo, pero que aún no había sido completamente probado ni aprobado de manera universal. La técnica involucraba una transferencia especializada de células madre modificadas, un proceso complejo que requería un donante compatible con características muy específicas.
El doctor Ramírez había hecho las pruebas correspondientes en la familia inmediata, como era protocolo, y los resultados habían revelado algo extraordinario y aterrador al mismo tiempo. Miguel, el hijo mayor de Ana, era un donante perfecto, una compatibilidad casi milagrosa que raramente se veía incluso entre hermanos. La explicación técnica del procedimiento había sido abrumadora. El doctor Ramírez le había mostrado estudios de casos, artículos de revistas médicas especializadas, resultados de ensayos clínicos realizados en otros países. La ciencia detrás del tratamiento era revolucionaria. Las células madre de Miguel serían extraídas, modificadas genéticamente en el laboratorio para atacar específicamente el tipo de cáncer que Mateo tenía, y luego reintroducidas en el cuerpo del niño más pequeño. Era una técnica que combinaba lo mejor de la medicina moderna con innovaciones que apenas estaban siendo probadas en humanos. Pero aquí venía la parte que destrozaba el corazón de Ana en 1000 pedazos. El procedimiento no era una simple extracción de sangre o de médula ósea como en los trasplantes tradicionales. Este tratamiento experimental requería una intervención quirúrgica mayor en el donante, una cirugía de alto riesgo donde tendrían que extraer una cantidad significativa de tejido específico de Miguel, procesarlo en el laboratorio y luego prepararlo para Mateo. Los riesgos eran considerables: hemorragias, infecciones, complicaciones de la anestesia, daños a órganos vitales, e incluso la posibilidad de que Miguel no sobreviviera al procedimiento. El doctor Ramírez había sido claro al explicar que las probabilidades de complicaciones graves rondaban el 30%, una cifra que a Ana le parecía monstruosamente alta cuando se trataba de la vida de su hijo mayor. El doctor había sacado un diagrama anatómico y le había explicado exactamente qué involucraría la cirugía de Miguel. Señalaba con un bolígrafo las áreas del cuerpo de donde extraerían el tejido, describía las incisiones que tendrían que hacer, el tiempo que duraría la operación, las semanas de recuperación que seguirían. Ana escuchaba con un nudo en la garganta que le impedía respirar adecuadamente, visualizando a su hijo mayor en esa mesa de operaciones, vulnerable, en peligro. Había preguntado si había alternativas, si existía alguna otra opción que no pusiera a Miguel en riesgo. El doctor había sido honesto: sí, existían otras opciones, pero ninguna ofrecía a Mateo las mismas probabilidades de supervivencia. Podrían intentar encontrar un donante no relacionado en el registro nacional, pero la compatibilidad probablemente no sería tan buena y el proceso tomaría meses que Mateo simplemente no tenía. Podrían continuar solo con quimioterapia agresiva, pero las probabilidades de que funcionara eran mínimas. El procedimiento experimental con Miguel como donante era, paradójicamente, tanto la opción más peligrosa como la que ofrecía la mejor esperanza. Ana se encontró en la encrucijada más terrible que una madre podía enfrentar. Por un lado, su pequeño Mateo se debilitaba día tras día, su vida escapándose como arena entre los dedos, y existía una posibilidad, aunque incierta y peligrosa, de salvarlo. Por otro lado, esa posibilidad implicaba poner en riesgo la vida de Miguel, su hijo mayor, ese adolescente responsable y amoroso que había asumido el papel de hombre de la casa desde que su padre los había abandonado años atrás. ¿Cómo podía una madre tomar esa decisión? ¿Cómo elegir entre la vida de un hijo y la seguridad del otro? ¿Qué clase de monstruo sería si sacrificaba a uno para salvar al otro, o qué clase de cobarde si no intentaba todo lo posible por salvar a Mateo? Las noches se volvieron interminables para Ana. Se quedaba despierta en la oscuridad de su habitación, mirando el techo mientras las lágrimas rodaban silenciosamente por sus mejillas, empapando la almohada que ya no ofrecía consuelo alguno. Oraba, suplicaba, negociaba con Dios en conversaciones desesperadas donde prometía cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, si tan solo sus hijos pudieran estar bien. Pero el silencio del universo era abrumador, y Ana comenzaba a sentir que sus oraciones rebotaban en las paredes de su habitación sin llegar a ningún destino celestial. En esas noches oscuras, Ana revisitaba cada momento de su vida como madre, preguntándose si había hecho algo para merecer este sufrimiento. ¿Había sido una buena madre? ¿Había cuidado suficientemente de sus hijos? ¿Había pecado de alguna manera que ahora estaba pagando con el sufrimiento de sus pequeños? La culpa la devoraba desde dentro, aunque racionalmente sabía que el cáncer de Mateo no era su culpa, que las enfermedades no son castigos divinos sino simplemente parte de la fragilidad de la existencia humana. Se encontraba pensando en Roberto, su exesposo, y sintiendo una mezcla compleja de resentimiento y anhelo. ¿Dónde estaba él ahora? ¿Sabría siquiera que su hijo menor estaba luchando por su vida? Había intentado contactarlo cuando recibieron el diagnóstico, buscando su viejo número de teléfono, pero había sido desconectado.
Roberto había desaparecido completamente de sus vidas, y aunque Ana había aprendido a vivir sin él, en estos momentos de crisis sentía la injusticia de tener que cargar sola con este peso imposible. La fe de Ana había sido siempre su refugio. Criada en una familia profundamente católica, había aprendido desde niña a confiar en la providencia divina, a creer que incluso en los momentos más oscuros existe una luz que guía, un propósito que trasciende el entendimiento humano. Pero ahora, enfrentada a esta prueba imposible, sentía que su fe se tambaleaba como un edificio cuyos cimientos se habían erosionado. ¿Dónde estaba Dios en todo esto? ¿Por qué permitía que un niño inocente sufriera de esta manera? ¿Por qué ponía a una madre en la posición de tener que elegir entre sus hijos? Recordaba las palabras de su abuela, quien había sido una mujer de fe inquebrantable hasta el día de su muerte. Dios nunca nos da más de lo que podemos soportar, solía decir, pero Ana ahora cuestionaba esa afirmación. Esto era más de lo que podía soportar, mucho más. Se sentía rompiéndose bajo el peso, fragmentándose en pedazos que temía nunca poder volver a juntar. Miguel, con esa madurez que no correspondía a sus 13 años, había notado el sufrimiento de su madre aunque Ana intentaba ocultarlo. Una tarde, después de volver de la escuela, la encontró sentada en la cocina con la mirada perdida en algún punto indefinido del espacio. El muchacho se acercó, puso su mano sobre el hombro de su madre con una ternura que partía el corazón, y le dijo que él sabía lo que estaba pasando, que había escuchado las conversaciones con los médicos, y que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para salvar a su hermano pequeño. Ana había abrazado a su hijo con una desesperación que la sobrecogía, sintiendo simultáneamente un orgullo inmenso por el valor de Miguel y un terror paralizante ante la posibilidad de perderlo. Miguel había continuado hablando, explicándole con una lógica simple pero poderosa que Mateo era su hermano, que lo amaba más que a nada, y que si existía aunque fuera una pequeña posibilidad de salvarlo, valía la pena el riesgo. Había dicho, mamá, si las posiciones estuvieran invertidas, sé que Mateo haría lo mismo por mí. Somos hermanos. Eso es lo que hacemos. Pero la decisión no era de Miguel, o al menos no debería serlo. Era un niño, apenas un adolescente que no podía comprender plenamente las ramificaciones de lo que estaba ofreciendo. Era Ana quien tenía que tomar la decisión final, quien tenía que firmar los documentos que autorizarían el procedimiento, quien tendría que vivir con las consecuencias de esa elección por el resto de su vida. Y el peso de esa responsabilidad la estaba aplastando, convirtiéndola en una sombra de la mujer fuerte y decidida que alguna vez fue. Ana había buscado consejo en su párroco, el padre Matías, un hombre anciano que había conocido a su familia durante décadas. Había ido a la iglesia en un día lluvioso, encontrando al sacerdote arreglando los bancos después de la misa matutina. Se había sentado en uno de los bancos del frente y simplemente había comenzado a llorar, incapaz de formar palabras coherentes. El padre Matías se había sentado a su lado, esperando pacientemente hasta que ella pudiera hablar, y luego había escuchado toda su historia sin interrumpir. Cuando Ana terminó, esperando que el sacerdote le dijera qué hacer, que le diera una respuesta clara y directa que aliviara el peso de la decisión, el padre Matías había guardado silencio por un largo momento. Finalmente había dicho, Ana, hija mía, no puedo decirte qué hacer. Esta es una decisión que solo tú, como madre de estos niños, puedes tomar. Lo que puedo decirte es que Dios te ama, que ama a tus hijos, y que sin importar que elijas, Él estará contigo en cada paso del camino. Había agregado que a veces Dios nos pone en situaciones donde no hay respuestas fáciles, donde cualquier camino que elijamos implicará dolor y sacrificio. Esos son los momentos que prueban nuestra fe no porque Dios disfrute nuestro sufrimiento, sino porque es en esos momentos de máxima vulnerabilidad que podemos experimentar su presencia de la manera más profunda. El padre Matías le había dicho que orara, que buscara la guía divina, pero que también confiara en la sabiduría de madre que Dios le había dado. Los días en el hospital se volvieron rutina. Ana pasaba cada momento posible junto a Mateo, quien había sido internado para recibir tratamientos paliativos mientras se tomaba la decisión sobre el procedimiento experimental. El niño había perdido aún más peso, su piel había adquirido una palidez casi traslúcida, y los moretones aparecían con facilidad en su cuerpecito frágil. Pero lo que más dolía a Ana era ver cómo la vitalidad se escapaba de los ojos de su hijo, cómo ese brillo de curiosidad y alegría se iba apagando gradualmente. Mateo ya no preguntaba cuándo podría volver a casa, ya no hablaba de sus sueños de ser astronauta, simplemente existía en un estado de cansancio perpetuo que partía el alma de su madre. La habitación del hospital se había convertido en un segundo hogar extraño y estéril.
Ana había traído algunas de las cosas favoritas de Mateo, sus dibujos de superhéroes pegados en la pared, su oso de peluche siempre en la cama, algunos de sus libros de cuentos apilados en la mesa de noche. Intentaba crear una apariencia de normalidad en medio de este lugar de enfermedad y sufrimiento, pero era como intentar hacer florecer un jardín en medio del desierto. Las enfermeras habían llegado a conocerla bien. Algunas eran amables y comprensivas, ofreciéndole café cuando la veían mantener vigilia durante las noches largas. Otras eran eficientes pero distantes, protegiendo sus propios corazones del dolor constante que presenciaban en sus turnos. Ana no las juzgaba, entendía que trabajar en oncología pediátrica requería un tipo especial de fortaleza, la capacidad de cuidar y amar a estos niños enfermos sabiendo que no todos sobrevivirían. Había conocido a otras madres en la sala de espera, mujeres que compartían su pesadilla aunque los detalles fueran diferentes. Formaban un club al que nadie quería pertenecer, unidas por el dolor de ver a sus hijos sufrir. Algunas estaban en diferentes etapas del tratamiento, con historias de remisión que ofrecían destellos de esperanza. Otras estaban donde Ana estaba ahora, al principio del camino, aterrorizadas y perdidas. Y algunas, las que Ana apenas podía mirar sin que se le partiera el corazón, estaban al final, sus hijos habiendo perdido la batalla, y ellas navegando el territorio incomprensible del duelo. Una noche, cuando Ana se encontraba sola en la capilla del hospital, ese pequeño espacio tranquilo donde las familias iban a buscar consuelo en medio de su dolor, sucedió algo que ella jamás olvidaría. Había entrado allí impulsada por una necesidad desesperada de conexión espiritual, de encontrar aunque fuera un destello de esperanza en la oscuridad que la envolvía. La capilla estaba débilmente iluminada por velas que parpadeaban proyectando sombras danzantes en las paredes, y en el altar había una imagen de la Virgen María con su característico manto azul y su expresión de compasión infinita. Ana se arrodilló frente a la imagen con las rodillas golpeando duramente el suelo de madera, y por primera vez en semanas, permitió que todo el dolor contenido saliera de su interior. Lloró con sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo, lloró por su pequeño Mateo que sufría sin entender por qué, lloró por Miguel que estaba dispuesto a sacrificarse por su hermano, lloró por ella misma y por la imposibilidad de la situación que enfrentaba. Y mientras lloraba, habló con la Virgen María como si fuera una amiga cercana, una madre que pudiera entender el dolor de otra madre. Le contó a la Virgen sobre sus miedos más profundos, sobre cómo se sentía perdida y abandonada, sobre cómo su fe se estaba quebrando bajo el peso de esta prueba. Le preguntó cómo ella había soportado ver sufrir a su propio hijo, cómo había encontrado la fuerza para permanecer de pie al lado de la cruz sabiendo que no podía hacer nada para detener el dolor. Ana necesitaba esa fuerza ahora, necesitaba creer que existía un propósito en todo esto, que no era simplemente un acto cruel de un destino indiferente. Le habló de su soledad, de cómo enfrentaba esto sola sin el apoyo de un compañero, sin alguien con quien compartir el peso de esta decisión imposible. Le habló de sus dudas, de cómo cuestionaba si Dios realmente la escuchaba, si sus oraciones importaban en absoluto. Le habló de su desesperación, de cómo algunos días sentía que sería más fácil simplemente rendirse, dejar de luchar, pero entonces miraba a sus hijos y sabía que no podía, que tenía que seguir adelante aunque no supiera cómo. Y en ese momento de vulnerabilidad total, algo cambió en Ana. No fue una voz audible ni una visión dramática, sino más bien una sensación sutil pero profunda de que no estaba sola, de que su dolor era visto y compartido por algo más grande que ella misma. Sintió una calidez envolver su corazón aterrorizado, como si unos brazos invisibles la sostuvieran en medio de la tormenta. Era como si la Virgen María, esa madre que había conocido el sufrimiento más extremo, le estuviera recordando que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la esperanza nunca se extingue completamente. Ana permaneció arrodillada en esa capilla durante horas, perdiendo completamente la noción del tiempo. Las lágrimas continuaron fluyendo, pero gradualmente cambiaron de calidad. Ya no eran solo lágrimas de desesperación sino también de liberación, de entrega, de una rendición que no era derrota sino más bien una aceptación de que no podía controlar todo, que tenía que confiar en algo más grande que ella misma. Cuando Ana finalmente salió de la capilla esa noche, sus ojos estaban rojos e hinchados por las lágrimas, pero había algo diferente en su postura, una determinación renovada que no estaba allí antes. No tenía respuestas claras, la decisión seguía siendo imposiblemente difícil, pero ahora sentía que tenía la fortaleza para enfrentarla, para cargar con esa cruz aunque el peso la hiciera tambalearse. Al día siguiente,
mientras Ana se encontraba en la sala de espera del hospital revisando por enésima vez los documentos que los médicos le habían dado sobre el procedimiento experimental, un hombre se sentó a su lado. Ana apenas le prestó atención al principio, perdida como estaba en sus propios pensamientos oscuros, pero había algo en la presencia de este desconocido que llamaba su atención de una manera que no podía explicar. Era un hombre de apariencia sencilla, vestido con ropa común que no destacaba de ninguna manera particular, pero sus ojos transmitían una profundidad y una compasión que parecían tocar directamente el alma de quien los miraba. Había algo en su rostro que resultaba imposible de describir con precisión. No era particularmente guapo ni feo, joven ni viejo, más bien poseía una cualidad atemporal que lo hacía parecer familiar y extraño al mismo tiempo. Sus manos, que mantenía entrelazadas sobre su regazo, mostraban marcas que podrían haber sido cicatrices de trabajo manual, y había una serenidad en su presencia que contrastaba marcadamente con la ansiedad que permeaba cada rincón de ese hospital. El hombre no dijo nada al principio, simplemente se quedó allí sentado en un silencio respetuoso, y Ana sintió curiosamente que su presencia era reconfortante en lugar de intrusiva. Después de algunos minutos, él habló con una voz suave pero clara que de alguna manera se escuchaba perfectamente a pesar del ruido constante del hospital. Le preguntó si estaba bien, y Ana, sorprendida por su propia apertura hacia un completo extraño, se encontró contándole toda su historia, el diagnóstico de Mateo, el procedimiento experimental, los riesgos para Miguel, la imposibilidad de la decisión que tenía que tomar. Las palabras fluían de Ana como un río que había estado contenido por una represa que finalmente se rompía. Le habló sobre sus miedos, sobre sus dudas, sobre cómo se sentía atrapada entre dos decisiones imposibles, cada una con consecuencias que podían destruir su mundo. Le habló sobre su fe vacilante, sobre cómo había orado y orado pero no sentía que sus oraciones fueran escuchadas. Le habló sobre la soledad de enfrentar esto sola, sobre el peso aplastante de la responsabilidad. El hombre escuchó con una atención total, sin interrumpir, sin ofrecer consejos baratos o frases hechas que no significaban nada. Cuando Ana terminó de hablar, sintiéndose extrañamente aliviada por haber compartido su carga con alguien, él permaneció en silencio por un momento, como si estuviera considerando cuidadosamente sus palabras. Luego comenzó a hablar, y lo que dijo resonó en el corazón de Ana de una manera que ninguna otra palabra había logrado hacer en semanas. El hombre le habló sobre el amor, sobre cómo el verdadero amor siempre implica sacrificio y riesgo, sobre cómo no hay amor sin la posibilidad de pérdida. Le dijo que el miedo que sentía era natural y humano, pero que no debía permitir que el miedo la paralizara hasta el punto de no actuar. Le recordó que la fe no significa la ausencia de duda o miedo, sino la decisión de avanzar incluso cuando el camino parece imposible, confiando en que hay una fuerza mayor que guía los pasos incluso en la oscuridad. Habló sobre el significado profundo del sacrificio, sobre cómo desde el principio de los tiempos, el amor verdadero se ha manifestado a través de la voluntad de dar, de ofrecerse a sí mismo por el bien del otro. Le recordó historias antiguas de madres que habían enfrentado decisiones similares, de padres que habían tenido que elegir entre opciones imposibles, y como en cada caso, era el amor el que finalmente guiaba el camino correcto. Habló sobre los milagros, sobre cómo estos no siempre toman la forma que esperamos, sobre cómo a veces el milagro no es la eliminación instantánea del sufrimiento sino la fortaleza para atravesarlo. Le dijo que los milagros existen para aquellos que creen, no porque la creencia los haga aparecer mágicamente, sino porque la fe abre los ojos del corazón para reconocer las manifestaciones de gracia que siempre están presentes, incluso en los momentos más oscuros. El hombre le habló también sobre sus hijos, sobre Miguel y Mateo, aunque Ana no recordaba haberle mencionado sus nombres. Dijo que ambos niños eran bendiciones extraordinarias, que cada uno tenía un propósito y un camino que recorrer, y que ese camino, aunque misterioso y a veces doloroso, estaba guiado por un amor que trasciende la comprensión humana. Le aseguró que sin importar qué decisión tomara, sin importar qué sucediera, ese amor nunca los abandonaría, nunca los dejaría solos en su sufrimiento. Describió a Miguel con un detalle que sorprendió a Ana, su madurez prematura, su sentido de responsabilidad, la ternura con la que cuidaba a su hermano menor. Habló de Mateo, su imaginación vibrante, sus sueños de explorar las estrellas, la luz que traía a la vida de quienes lo conocían. Era como si este extraño conociera a sus hijos íntimamente, como si hubiera estado presente en cada momento de sus vidas observándolos crecer. Ana escuchaba fascinada, sintiendo que cada palabra de este extraño penetraba directamente en las heridas más profundas de su corazón, no para lastimarlas más, sino para comenzar un proceso de sanación que ni siquiera sabía que era posible.
Había algo en la manera en que hablaba, una autoridad mezclada con una ternura infinita, que la hacía creer que él realmente sabía de lo que estaba hablando, que no eran solo palabras vacías sino verdades profundas nacidas de una sabiduría que parecía trascender la experiencia humana ordinaria. Entonces el hombre le dijo algo que cambiaría todo para Ana. Le dijo que mirara en su corazón, más allá del miedo y la desesperación, y que encontraría allí la respuesta que estaba buscando. Le dijo que ya sabía qué hacer, que siempre lo había sabido, pero que el terror había nublado su capacidad de ver con claridad. Le aseguró que todo estaría bien, no de la manera fácil o simple que ella podría desear, sino de la manera correcta, de la manera que permitiría que tanto Mateo como Miguel cumplieran con sus destinos. Le habló sobre el propósito, sobre cómo cada vida tiene un significado que va más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos limitados. Le dijo que la enfermedad de Mateo, aunque terrible y dolorosa, era parte de una historia más grande que eventualmente revelaría su significado. Le habló sobre el coraje de Miguel, sobre cómo su voluntad de sacrificarse por su hermano era una manifestación de amor tan pura que brillaba como una luz en la oscuridad. Y luego el hombre hizo algo extraordinario. Tomó las manos de Ana entre las suyas, y en ese momento ella sintió una calidez que no era meramente física, sino que parecía emanar de un fuego interior que quemaba sin consumir. Sintió como si toda la angustia, todo el miedo, todo el dolor que había estado cargando durante semanas, se aligerara, no desapareciendo completamente pero volviéndose tolerable, manejable. Sintió una paz que no había experimentado desde antes del diagnóstico de Mateo, una paz que no dependía de las circunstancias sino que existía a pesar de ellas. En el momento de ese contacto, Ana experimentó algo que después nunca podría explicar completamente. Fue como si el tiempo se detuviera, como si el ruido y el caos del hospital se desvanecieran hasta no existir. En ese espacio de quietud perfecta, sintió una presencia que era al mismo tiempo íntimamente personal y vastamente cósmica, algo que la conocía completamente y la amaba sin condición. Sintió que todos sus fracasos, todas sus dudas, todas sus debilidades eran vistos y aceptados, no como fallos sino como partes integrales de su humanidad. El hombre le dijo que fuera fuerte, que confiara, que creyera en los milagros porque los milagros son reales para aquellos que tienen ojos para verlos. Le dijo que no estaba sola, que nunca había estado sola, que incluso en los momentos en que se sentía más abandonada había una presencia amorosa caminando junto a ella, cargando la parte más pesada de su cruz. Le dijo que el amor siempre triunfa sobre el miedo, que la vida siempre encuentra un camino incluso en medio de la muerte, y que la esperanza es la última en morir porque en realidad nunca muere, solo se transforma y se renueva constantemente. Le habló sobre la naturaleza del sufrimiento, sobre cómo aunque es real y doloroso, no es la última palabra. Le dijo que incluso en medio del valle más oscuro, existe una luz que guía, y que esa luz nunca se extingue aunque a veces no podamos verla. Le recordó que las pruebas más difíciles a menudo preceden a las mayores bendiciones, no porque Dios disfrute nuestro dolor sino porque es a través del fuego que somos refinados y fortalecidos. Cuando el hombre finalmente soltó sus manos y se levantó para irse, Ana sintió el impulso de preguntarle quién era, de dónde venía, cómo sabía todas esas cosas sobre ella y sus hijos. Pero antes de que pudiera formular las preguntas, él simplemente sonrió con una sonrisa que contenía todo el amor y la compasión del universo, y se alejó por el pasillo del hospital. Ana lo observó irse, y hubo un momento en que la luz del sol que entraba por las ventanas pareció rodear su figura de una manera especial, casi como si estuviera caminando dentro de un halo de luz dorada. Mientras lo observaba alejarse, Ana notó que otros en la sala de espera no parecían verlo de la manera en que ella lo veía. Algunas personas ni siquiera parecían notar su presencia mientras pasaba junto a ellas. Había algo etéreo en su caminar, una gracia que parecía desafiar las leyes normales del movimiento físico. Fue solo después de que desapareció completamente de su vista que Ana se dio cuenta de algo extraño. No había preguntado su nombre, no había manera de contactarlo nuevamente, y sin embargo sentía que lo conocía desde siempre, como si fuera un amigo de toda la vida en lugar de un extraño que había conocido apenas minutos antes. Había algo familiar en él, algo que resonaba con las imágenes que había visto toda su vida en iglesias y libros, pero su mente racional no podía o no quería hacer la conexión obvia. Ana miró hacia abajo y notó que sus manos, donde el hombre las había tocado, aún sentían esa calidez sobrenatural. Era como si el contacto hubiera dejado una marca invisible pero tangible, un recordatorio físico de que el encuentro había sido real, no un producto de su imaginación estresada o una alucinación inducida por el agotamiento. Esa noche, Ana tomó su decisión.
Con manos temblorosas pero con una determinación que no había tenido antes, firmó los documentos autorizando el procedimiento experimental. Habló con Miguel, explicándole exactamente lo que sucedería, los riesgos que enfrentaría, asegurándose de que entendiera completamente la gravedad de la situación. Y Miguel, con esa valentía extraordinaria que hacía que Ana se sintiera simultáneamente orgullosa y destrozada, le dijo que estaba listo, que haría lo que fuera necesario por su hermano pequeño. La conversación con Miguel fue uno de los momentos más difíciles y hermosos en la vida de Ana. Se sentaron juntos en el pequeño sofá de la sala de espera del hospital, lejos de la habitación de Mateo para que el niño más pequeño no escuchara. Ana le explicó todo en detalle, cómo sería la cirugía, cuánto tiempo duraría, qué tipo de dolor podría experimentar durante la recuperación, y sobre todo, los riesgos de complicaciones graves. Miguel la escuchó con una seriedad que partía el corazón. Hizo preguntas inteligentes y precisas que demostraban que realmente estaba procesando la información, no simplemente siendo valiente de manera ciega. Preguntó sobre las probabilidades exactas, sobre qué pasaría si algo salía mal, sobre cuánto tiempo estaría en recuperación antes de poder volver a la escuela. Ana respondió cada pregunta con honestidad brutal, negándose a endulzar la realidad aunque cada palabra fuera como tragarse vidrios rotos. Y cuando Ana terminó de explicar todo, esperando que Miguel mostrara señales de duda o miedo, el muchacho simplemente la abrazó y le dijo: «Mamá, sé que tienes miedo de perderme. Pero piensa en cómo te sentirías si no hacemos esto y perdemos a Mateo sabiendo que existía una oportunidad de salvarlo. No podría vivir con eso. Prefiero enfrentar el riesgo sabiendo que hice todo lo posible por mi hermano». Ana lloró abrazando a su hijo, maravillada por la profundidad de su amor y su coraje. En ese momento, sintió un orgullo tan intenso que casi era doloroso. Este niño, apenas un adolescente, estaba demostrando una capacidad de amor sacrificial que muchos adultos nunca alcanzarían en toda una vida. La cirugía estaba programada para la semana siguiente, y esos días de espera fueron una mezcla extraña de terror y paz para Ana. El terror estaba allí, constante, susurrando todas las cosas horribles que podrían salir mal, todos los escenarios pesadilla en los que perdía a uno o ambos de sus hijos. Pero la paz también estaba allí, esa paz inexplicable que el extraño del hospital había traído con sus palabras, la certeza irracional pero profunda de que todo estaría bien, de que había una mano guiando todo esto hacia un propósito mayor que ella no podía ver pero podía sentir. Ana pasó esos días preparando a sus hijos lo mejor que pudo. Le leyó a Mateo sus cuentos favoritos, aquellos sobre héroes valientes que enfrentaban dragones y vencían contra todas las probabilidades. Horneó las galletas que más le gustaban a Miguel, esas con chispas de chocolate que habían sido su favorito desde que era pequeño. Habló con ambos sobre el amor, sobre cómo el amor de familia es más fuerte que cualquier enfermedad, más poderoso que cualquier miedo, más duradero que incluso la vida misma. Una tarde, mientras Miguel estaba en la escuela terminando algunos exámenes finales antes de la cirugía, Ana se sentó con Mateo y le explicó lo que iba a suceder. Había debatido durante días si debía decirle o simplemente proceder sin que el niño supiera los detalles, pero finalmente decidió que Mateo merecía saber la verdad, aunque adaptada a lo que un niño de 7 años podría comprender. Le dijo que Miguel iba a ayudarle de una manera muy especial, que los médicos tomarían algo de Miguel que ayudaría a que su cuerpo se pusiera fuerte nuevamente para luchar contra la enfermedad. Mateo había mirado a su hermano mayor con ojos enormes y había preguntado si dolería. Miguel, con una sonrisa valiente, le había dicho que tal vez un poquito, pero que valdría la pena para verlo correr y jugar nuevamente. Mateo había comenzado a llorar, no por sí mismo sino por su hermano mayor. «Noquiero que te duela por mi culpa», había dicho con voz quebrada. Miguel se había subido a la cama del hospital y había abrazado a su hermano pequeño, diciéndole que esto era lo que los hermanos hacen, que se cuidan mutuamente, y que él estaría bien. Ana observaba esta escena desde su silla junto a la ventana, las lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. La belleza del amor entre sus dos hijos era tan pura, tan intensa, que casi era insoportable presenciarla. En ese momento, supo con absoluta certeza que había tomado la decisión correcta, que este amor valía cualquier riesgo, cualquier precio. La noche antes de la cirugía, Ana no durmió. Se quedó sentada en la habitación del hospital entre las dos camas donde sus hijos dormían, observándolos en la penumbra, memorizando cada detalle de sus rostros como si fuera la última vez que los vería así. Miguel dormía con el ceño ligeramente fruncido, como si incluso en sueños estuviera procesando la magnitud de lo que enfrentaría al día siguiente. Mateo dormía más tranquilo, su respiración superficial pero estable,
su manita aferrando el pequeño oso de peluche que había sido su compañero constante desde que era bebé. Ana oró durante toda esa noche, pero sus oraciones eran diferentes ahora. Ya no suplicaba ni negociaba, ya no preguntaba por qué o cuestionaba la justicia divina. Simplemente hablaba con Dios como con un padre amoroso, encomendándole a sus hijos, pidiéndole que su voluntad se hiciera pero que por favor, fuera misericordioso. Y mientras oraba, recordaba las palabras del extraño del hospital, esas palabras sobre la fe y los milagros y el amor que nunca falla. Recordó cada detalle de ese encuentro, la calidez de sus manos, la profundidad de sus ojos, la manera en que parecía conocerla completamente. Recordó la paz que había sentido en su presencia, una paz que todavía la sostenía incluso ahora, en la víspera de la prueba más aterradora de su vida. Aferrándose a esa paz, Ana encontró la fortaleza para atravesar esa noche interminable. La mañana de la cirugía llegó con una claridad que parecía burlarse de la gravedad de la situación. El cielo estaba despejado, los pájaros cantaban afuera de la ventana del hospital, y el mundo continuaba su marcha indiferente mientras Ana enfrentaba el momento más aterrador de su vida. Los enfermeros vinieron a preparar a Miguel primero, ya que su procedimiento sería el que más tiempo tomaría. El muchacho estaba pálido pero tranquilo, y cuando miró a su madre le dio una sonrisa valiente que casi destruye la compostura que Ana estaba intentando mantener. Los preparativos eran clínicos y eficientes. Le pusieron una bata de hospital, le insertaron una vía intravenosa, le hicieron firmar más formularios de consentimiento. Cada paso acercaba más el momento en que se lo llevarían, y Ana sentía que su corazón se comprimía más con cada minuto que pasaba. Quería detener el tiempo, congelar este momento antes de que todo cambiara irrevocablemente. Antes de que se llevaran a Miguel al quirófano, él pidió ver a su hermano pequeño. Los enfermeros accedieron, y Mateo, débil pero consciente, observó a su hermano mayor acercarse a su cama. Miguel tomó la mano de Mateo y le dijo que todo estaría bien, que pronto estarían juntos en casa jugando como antes, que solo tenía que ser fuerte un poco más. Mateo, con esos ojos grandes que ahora parecían demasiado grandes para su rostro demacrado, le dijo a su hermano que lo amaba, y Miguel respondió que él también lo amaba, más que a nada en el mundo. Cuando despiertes, le dijo Miguel a Mateo, voy a contarte sobre mi sueño. Siempre tengo los mejores sueños cuando me duermen con la anestesia. Era una mentira pequeña y amable, un intento de mantener las cosas ligeras, y ambos niños sonrieron aunque sus ojos estuvieran llenos de lágrimas. Ana tuvo que salir de la habitación en ese momento, el dolor en su pecho era tan intenso que sentía que no podría respirar si se quedaba un segundo más. Se apoyó contra la pared del pasillo, las lágrimas corriendo libremente por su rostro, y fue entonces cuando sintió una presencia familiar a su lado. Abrió los ojos, esperando ver a alguna enfermera o tal vez a otro padre que pasaba por su propio infierno personal, pero en su lugar vio al hombre del otro día, ese extraño que le había dado tanta paz y esperanza. Él no dijo nada, solo puso una mano gentil sobre el hombro de Ana, y nuevamente ella sintió esa calidez sobrenatural, esa sensación de que todo estaba siendo sostenido por algo más grande que el miedo y la incertidumbre. El hombre permaneció allí con ella durante unos momentos que parecieron suspendidos fuera del tiempo normal, y luego, tan silenciosamente como había aparecido, se fue. Pero su presencia había dejado a Ana con la fuerza que necesitaba para atravesar las próximas horas. Ana regresó a la habitación justo cuando venían a llevar a Miguel. Le dio un beso en la frente, susurrándole al oído cuánto lo amaba, cuán orgullosa estaba de él, cuán valiente era. Miguel le devolvió el beso y le dijo, nos vemos pronto, mamá. No te preocupes. Y luego se lo llevaron, desapareciendo por el pasillo en esa camilla, y Ana se quedó de pie viendo cómo su hijo mayor era llevado hacia una cirugía que podría salvarlo o matarlo. La cirugía de Miguel duró 6 horas, 6 horas que para Ana se sintieron como 6 eternidades. Se quedó en la sala de espera, incapaz de comer o beber, apenas capaz de respirar, sus manos entrelazadas en una oración constante que no cesaba. Otros familiares de pacientes entraban y salían, algunas caras reflejando alivio, otras devastación, y Ana se preguntaba cuál sería su propia expresión cuando finalmente recibiera noticias. Intentó leer una revista, pero las palabras nadaban frente a sus ojos sin formar ningún sentido. Intentó ver la televisión en la esquina de la sala de espera, pero el ruido solo le recordaba lo que estaba en juego, lo que podría perder. Así que simplemente se sentó, sus manos apretadas tan fuerte que los nudillos se volvieron blancos, y oró. Oró con palabras y sin palabras, con pensamientos coherentes y con gemidos que venían de lo más profundo de su ser.
Oró recordando las palabras del extraño, aferrándose a la promesa de que no estaba sola, de que había una presencia divina caminando con ella a través de este valle de sombra. Las manecillas del reloj en la pared se movían con una lentitud torturante. Cada minuto era una eternidad, cada hora un siglo. Ana contaba los segundos, calculaba mentalmente cuánto tiempo más debería tomar la cirugía, preguntándose si la falta de noticias era buena señal o mala señal. Su mente la torturaba con escenarios, oscilando entre la esperanza y el terror en ciclos nauseabundos. Otras personas en la sala de espera intentaron entablar conversación con ella, reconociendo el dolor en su rostro como algo que ellos mismos habían experimentado o estaban experimentando. Una anciana le ofreció dulces de su bolso, diciendo que el azúcar ayudaba con el shock. Un hombre joven le contó sobre la cirugía de su esposa, intentando ofrecer esperanza a través de su propia historia de supervivencia. Ana agradecía su amabilidad pero apenas podía responder, atrapada como estaba en su propio infierno privado. Cuando el doctor Ramírez finalmente salió del quirófano, Ana se puso de pie tan rápido que se mareó. El médico se quitó la mascarilla quirúrgica y Ana buscó desesperadamente en su rostro alguna pista sobre cómo había ido todo. Y entonces él sonrió, una sonrisa cansada pero genuina, y dijo las palabras que Ana necesitaba escuchar con tanta desesperación. Miguel había sobrevivido a la cirugía, todo había salido mejor de lo esperado, y aunque todavía estaba en recuperación y habría que monitorearlo cuidadosamente, las probabilidades de que se recuperara completamente eran excelentes. Ana se dejó caer en la silla más cercana, su cuerpo temblando con una mezcla de alivio y agotamiento emocional. Las lágrimas fluían libremente ahora, pero eran lágrimas de gratitud, de alivio tan intenso que era casi doloroso. El doctor Ramírez le explicó los detalles de la cirugía, cómo habían extraído exitosamente el tejido necesario, cómo Miguel había respondido bien a la anestesia, cómo todo había procedido según el plan. Fue como si algo estuviera guiando nuestras manos, dijo el doctor con una expresión de asombro. He hecho muchas cirugías en mi carrera, pero esta fue excepcional. Todo fluyó con una precisión que raramente veo. Su hijo es muy fuerte, señora Ana. Había pasado el primer obstáculo, pero todavía quedaba el segundo. Ahora había que procesar las células que habían extraído de Miguel, preparar el tratamiento para Mateo y realizar el procedimiento de transferencia. El doctor Ramírez le explicó que este proceso tomaría varios días, durante los cuales ambos niños estarían bajo observación constante. Miguel fue trasladado a recuperación, y cuando finalmente dejaron que Ana lo viera, su corazón se partió y se llenó de alivio al mismo tiempo. Su hijo mayor estaba pálido, con tubos y monitores conectados a su cuerpo, pero estaba vivo, estaba respirando. Cuando abrió los ojos y la vio, intentó sonreír, aunque el esfuerzo claramente le costaba. «Mateo», fue la primera palabra que Miguel logró articular, su voz ronca por el tubo de intubación que le habían removido hacía poco. «Está bien», le aseguró Ana, tomando su mano cuidadosamente para no disturbar las vías intravenosas. «Pronto vamos a ayudarlo con lo que hiciste hoy. Descansa ahora, mi valiente». Los días siguientes fueron un borrón de actividad médica constante. Ana dividía su tiempo entre las habitaciones de sus dos hijos, observando a Miguel recuperarse lentamente de la cirugía mayor que había soportado, y viendo a Mateo ser preparado para recibir el tratamiento que potencialmente salvaría su vida. Miguel estaba adolorido y débil, pero su espíritu seguía fuerte, y constantemente preguntaba por su hermano pequeño, ansioso por saber si su sacrificio habría valido la pena. El personal del hospital comentaba sobre la familia de Ana con admiración y asombro. Las enfermeras hablaban entre ellas sobre el amor extraordinario entre los dos hermanos, sobre el coraje de Miguel y la dulzura de Mateo. Algunos miembros del staff se detenían en sus rondas solo para ver cómo estaban los niños, invirtiendo emocionalmente en su historia de una manera que iba más allá de su deber profesional. Una de las enfermeras, una mujer mayor llamada Gabriela que había trabajado en oncología pediátrica durante 20 años, le dijo a Ana: «He visto muchos casos en mi tiempo aquí, pero la historia de sus hijos es especial. Hay algo diferente en esta familia, algo que no puedo nombrar pero que puedo sentir. Creo que van a estar bien». Cuando finalmente llegó el momento de administrar el tratamiento experimental a Mateo, Ana estaba presente, sosteniendo la manita de su hijo pequeño mientras los médicos conectaban los tubos y comenzaban la infusión de las células modificadas que habían sido extraídas de Miguel. Era un proceso que se extendería durante varias horas, y durante todo ese tiempo Ana no soltó la mano de Mateo, susurrándole palabras de amor y aliento, prometiéndole que pronto estaría mejor,
que pronto podrían volver a casa. El doctor Ramírez explicó cada paso del proceso mientras procedía. Las células que habían extraído de Miguel habían sido modificadas en el laboratorio, preparadas para atacar específicamente el tipo de cáncer que Mateo tenía. Ahora, a medida que entraban en el torrente sanguíneo del niño más pequeño, comenzarían su trabajo de buscar y destruir las células cancerosas, reemplazándolas gradualmente con células sanas. Mateo estaba sorprendentemente tranquilo durante el procedimiento. Miraba la bolsa de líquido que goteaba lentamente en sus venas y le preguntó a su madre, ¿eso es de Miguel? ¿Una parte de mi hermano está viniendo a vivir en mí? Ana sonrió a través de las lágrimas. Sí, mi amor. Tu hermano te está compartiendo su fuerza para que puedas ser fuerte también. Entonces voy a ser valiente como él, declaró Mateo con una seriedad que partía el corazón. Voy a luchar muy fuerte contra los bichos malos que están en mi sangre. Y entonces comenzó la espera más difícil de todas, la espera para ver si el tratamiento funcionaría. Los médicos habían explicado que tomaría días, posiblemente semanas, para saber si el cuerpo de Mateo aceptaba las células transferidas, si comenzarían a combatir el cáncer que estaba consumiendo su cuerpecito. Durante ese tiempo, ambos niños permanecerían hospitalizados, y Ana prácticamente se mudó al hospital, durmiendo en sillas incómodas cuando dormía, la mayoría de las veces simplemente manteniendo vigilia sobre sus hijos. Los primeros días después del tratamiento fueron los más aterradores. El cuerpo de Mateo comenzó a reaccionar de maneras impredecibles. Tenía fiebres que subían y bajaban, su sistema inmunológico luchando para aceptar las células extrañas aunque vinieran de su hermano. Hubo momentos en que Ana pensó que lo estaban perdiendo, momentos en que los monitores sonaban alarmas y los médicos corrían a la habitación con urgencia. Pero lentamente, muy lentamente, las cosas comenzaron a cambiar. Los números en los análisis de sangre comenzaron a moverse en la dirección correcta. Las fiebres se volvieron menos frecuentes. Mateo comenzó a tener más periodos de lucidez, momentos en que sonreía y hablaba y parecía más como el niño que había sido antes de la enfermedad. Durante una de esas noches interminables, mientras Ana deambulaba por los pasillos vacíos del hospital intentando estirar las piernas y despejar su mente aunque fuera por unos minutos, volvió a encontrarse con el misterioso hombre. Esta vez estaba de pie junto a una ventana que daba al jardín del hospital, mirando hacia el cielo nocturno salpicado de estrellas. Ana se acercó a él, sintiendo una necesidad inexplicable de estar en su presencia, de absorber algo de esa paz que él parecía irradiar naturalmente. Estuvieron de pie juntos en silencio por un tiempo, simplemente mirando las estrellas. Ana notó que la luna estaba casi llena, bañando el jardín del hospital en una luz plateada que hacía que todo pareciera etéreo, casi mágico. En la quietud de esa noche, con este extraño a su lado, Ana se permitió respirar profundamente por primera vez en semanas. Finalmente, el hombre habló. Le dijo a Ana que lo había hecho bien, que había tomado la decisión correcta, que su fe había sido más fuerte que su miedo y que eso era todo lo que se requería. Le dijo que sus hijos estaban siendo cuidados no solo por los excelentes médicos del hospital sino también por fuerzas que ella no podía ver pero que estaban trabajando constantemente para su bien. El amor que demostraste al tomar esa decisión, dijo el hombre, ese amor que fue más fuerte que tu miedo de perder a tus hijos, ese es el mismo amor que mueve las estrellas y mantiene el universo en su lugar. Es el amor que salva, que sana, que transforma. Ana finalmente reunió el coraje para preguntarle directamente quién era, cómo sabía todas estas cosas, por qué aparecía en los momentos exactos en que ella más lo necesitaba. El hombre la miró con esos ojos profundos que parecían contener toda la sabiduría y la compasión del universo, y simplemente sonrió. Le dijo que era un amigo, alguien que había estado con ella todo el tiempo aunque no siempre pudiera verlo, alguien que nunca la abandonaría sin importar cuán oscuro se volviera el camino. He caminado junto a todos los que sufren, le dijo. Conozco cada lágrima, cada miedo, cada momento de desesperación. Y siempre estoy allí, esperando ser reconocido, listo para ofrecer consuelo a los que me buscan. Antes de que Ana pudiera hacer más preguntas, el hombre se despidió con una bendición simple pero profunda. Levantó su mano sobre su cabeza y dijo, que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tu mente. Que sepas que eres amada más allá de toda medida, que tus hijos son bendecidos, y que esta prueba que has atravesado se convertirá en un testimonio que traerá esperanza a muchos. Le dijo que creyera, que mantuviera la fe, que los milagros estaban sucediendo incluso en ese momento aunque no pudiera verlos todavía con sus ojos físicos.
Y luego se fue, desapareciendo en las sombras del pasillo, dejando a Ana con una sensación de asombro y una pregunta que crecía cada vez más fuerte en su corazón. ¿Quién era realmente este hombre que aparecía como un ángel en los momentos de mayor necesidad? Ana se quedó de pie junto a la ventana durante mucho tiempo después de que él se fuera, procesando todo lo que había dicho, sintiendo la verdad de sus palabras resonar en lo más profundo de su ser. Ya no tenía dudas sobre quién era este hombre. Su corazón lo sabía, aunque su mente todavía luchaba por aceptar la magnitud de lo que eso significaba. Las semanas pasaron lentamente, cada día trayendo pequeños cambios que los médicos monitoreaban con atención meticulosa. Miguel se recuperaba bien de su cirugía, su cuerpo joven mostrando una resiliencia que maravillaba incluso a los médicos experimentados. Las incisiones sanaban limpiamente, sin signos de infección. Su fuerza regresaba gradualmente, y pronto pudo levantarse de la cama y caminar por los pasillos, primero con ayuda y luego solo. Pero era Mateo quien mantenía a todos en suspenso, su condición fluctuando día a día, a veces mejorando levemente, a veces retrocediendo de manera que helaba la sangre de Ana. Había días buenos donde parecía que el tratamiento estaba funcionando, donde Mateo comía un poco más, sonreía un poco más, tenía más energía. Y luego había días malos donde la fiebre regresaba, donde el niño estaba demasiado cansado para abrir los ojos, donde Ana se preguntaba si había tomado la decisión correcta después de todo. El doctor Ramírez mantenía a Ana informada de cada desarrollo, explicándole que estas fluctuaciones eran normales, que el cuerpo de Mateo estaba librando una batalla épica a nivel celular, y que los altibajos eran parte del proceso. Pero para Ana, cada día malo era una agonía, cada retroceso una puñalada al corazón. Y entonces, casi un mes después del tratamiento experimental, sucedió el milagro. Los análisis de sangre de Mateo comenzaron a mostrar cambios significativos. Los blastos cancerosos estaban disminuyendo, las células sanas estaban aumentando, y su cuerpo comenzaba a mostrar signos de que estaba ganando la batalla contra la enfermedad que había amenazado con llevárselo. El doctor Ramírez casi no podía creer los resultados, verificándolos múltiples veces, ordenando pruebas adicionales para estar seguro, pero los números no mentían. Mateo estaba respondiendo al tratamiento de una manera que superaba incluso las más optimistas proyecciones. «Esto es extraordinario», le dijo el doctor Ramírez a Ana, su voz llena de asombro genuino. «He visto muchos casos en mi carrera, pero la respuesta de Mateo al tratamiento es casi milagrosa. Las células de Miguel no solo fueron aceptadas, están trabajando con una eficiencia que no habíamos anticipado. Es como si hubiera una sinergia perfecta entre los dos hermanos, algo que va más allá de la simple compatibilidad genética». Con cada día que pasaba, Mateo se veía un poco mejor, un poco más fuerte. El color volvía a sus mejillas, el brillo a sus ojos, y lentamente pero seguramente, comenzaba a mostrar señales del niño vivaz que había sido antes de la enfermedad. Comenzó a preguntar cuándo podría volver a casa, comenzó a hablar nuevamente sobre ser astronauta, comenzó a dibujar sus superhéroes favoritos en los cuadernos que Ana le traía. Un día, Ana entró a la habitación y encontró a Mateo sentado en la cama, sosteniendo un lápiz con manos temblorosas pero determinadas, dibujando en su cuaderno. Cuando se acercó para ver qué estaba dibujando, su corazón se llenó hasta rebosar. Mateo había dibujado dos superhéroes, uno mayor y uno menor, volando juntos entre las estrellas. Debajo había escrito con letra infantil pero legible, Super Miguel y Super Mateo, los hermanos que pueden con todo. Miguel, viendo la recuperación de su hermano pequeño, experimentaba una alegría que hacía que todo el dolor y el miedo que había soportado valieran la pena. Los dos hermanos pasaban horas juntos en el hospital, Miguel contándole a Mateo todo lo que se había perdido durante su enfermedad, Mateo escuchando con los ojos brillantes y la promesa de que pronto podrían hacer todas esas cosas juntos nuevamente. Miguel había traído sus libros de la escuela y se había propuesto ayudar a Mateo a no atrasarse demasiado con sus estudios. Sentados juntos en la cama del hospital, el hermano mayor le enseñaba al menor sobre matemáticas y lectura, convirtiendo las lecciones en juegos que hacían reír a Mateo. El sonido de esa risa, ese sonido que Ana había temido no volver a escuchar nunca, era la música más hermosa del mundo. Las enfermeras comentaban que nunca habían visto un vínculo entre hermanos tan fuerte. Gabriela, la enfermera mayor, le dijo a Ana, en mis 20 años aquí, he visto familias destruirse bajo la presión de la enfermedad. He visto hermanos resentirse mutuamente, padres culparse, matrimonios terminarse. Pero sus hijos, ellos se han vuelto más unidos.
Es como si esta prueba hubiera revelado algo que siempre estuvo allí pero que ahora brilla más fuerte que nunca. 3 meses después del tratamiento experimental, el doctor Ramírez dio la noticia que Ana había estado esperando con toda su alma: Mateo estaba en remisión completa. El cáncer había retrocedido hasta el punto de ser indetectable, y aunque habría que mantener controles regulares durante años, todas las indicaciones apuntaban a que el tratamiento había sido exitoso. Mateo iba a vivir, iba a crecer, iba a tener la oportunidad de perseguir sus sueños de ser astronauta o lo que quisiera ser. Ana lloró cuando recibió la noticia, pero estas eran lágrimas de gratitud pura, de alivio tan profundo que la hacía sentir ligera como el aire. Abrazó al doctor Ramírez, agradeciéndole una y otra vez por no rendirse, por ofrecer esta oportunidad cuando todo parecía perdido. El doctor, con sus propios ojos húmedos, le dijo que él había sido solo un instrumento, que el verdadero milagro había ocurrido a un nivel que la ciencia podía medir pero no completamente explicar. El día que finalmente pudieron irse a casa fue uno de los más felices en la vida de Ana. Caminó por los pasillos del hospital que habían sido su prisión durante meses, pero ahora los veía con nuevos ojos, no como un lugar de sufrimiento sino como el lugar donde había ocurrido un milagro, donde sus hijos habían sido salvados contra todas las probabilidades. Mientras preparaba las últimas cosas, Ana miró hacia atrás una última vez, y allí, al final del pasillo, vio nuevamente al hombre misterioso. Esta vez, sin embargo, algo era diferente. La luz que lo rodeaba parecía más brillante, casi sobrenatural, y mientras Ana lo miraba fijamente, comenzó a comprender algo que su corazón había sabido todo el tiempo pero su mente había estado demasiado ocupada o demasiado asustada para reconocer. Este no era un hombre ordinario, no era simplemente un extraño amable que había estado en el lugar correcto en el momento correcto. La manera en que aparecía exactamente cuando ella más lo necesitaba, la paz sobrenatural que traía, el conocimiento imposible que tenía, las palabras que parecían venir directamente del cielo, las marcas en sus manos que ahora veía claramente incluso desde la distancia. El hombre sonrió, y en esa sonrisa Ana vio todo el amor del universo, toda la compasión de Dios hecho carne, toda la esperanza de la humanidad. Levantó su mano en un gesto de bendición, y Ana, con lágrimas corriendo por su rostro, comprendió finalmente la magnitud de lo que había experimentado. Había estado caminando y hablando con Cristo mismo, había recibido consuelo y fortaleza directamente de las manos del Salvador, había sido testigo de un milagro no solo en la sanación de su hijo sino en la presencia divina que había guiado cada paso de este camino imposible. Y entonces, en un parpadeo, él ya no estaba allí. Pero Ana no necesitaba verlo más para saber que nunca la dejaría, que siempre estaría allí en los momentos de mayor necesidad, visible o invisible, sosteniendo a ella y a sus hijos en brazos de amor eterno. De regreso a casa, con sus 2 hijos sanos sentados en el asiento trasero del auto, Miguel cuidando protectoramente de Mateo como siempre lo había hecho, Ana sintió una gratitud tan profunda que casi no podía contenerla. Había atravesado el valle más oscuro que una madre podía atravesar, había enfrentado la posibilidad de perder a ambos hijos, había tenido que tomar decisiones imposibles que la habían destrozado y reconstruido simultáneamente. Pero había salido del otro lado, no ilesa pero sí más fuerte, no sin cicatrices pero sí con una fe renovada y profundizada de maneras que nunca hubiera imaginado posibles. Mientras conducía por las calles familiares de su barrio, Ana escuchaba a sus hijos hablar en el asiento trasero, planeando todas las cosas que harían juntos ahora que Mateo estaba mejor. Miguel prometía llevar a su hermano al parque, enseñarle a andar en bicicleta ahora que tendría la fuerza para hacerlo, jugar fútbol en el patio. Mateo hablaba animadamente sobre volver a la escuela, sobre ver a sus amigos, sobre mostrarles todos los dibujos que había hecho en el hospital. Esa noche, después de acostar a sus hijos en sus propias camas en su propia casa por primera vez en meses, Ana se arrodilló junto a su propia cama y oró. Pero esta vez su oración no era de súplica o desesperación, sino de profunda gratitud y alabanza. Agradeció por el milagro de la vida de sus hijos, por los médicos que habían trabajado incansablemente, por el tratamiento experimental que había funcionado contra todas las probabilidades, por la fortaleza que había encontrado en los momentos más oscuros. Y sobre todo, agradeció por la presencia de Cristo en su vida, por la manera en que él había caminado junto a ella durante todo este calvario, visible en los momentos en que más lo necesitaba, invisible pero siempre presente en todos los demás momentos. Agradeció por haber aprendido que los milagros son reales, que la fe puede mover montañas, que el amor verdadero siempre implica sacrificio pero que ese sacrificio nunca es en vano. Oró también por otros padres que estaban pasando por pruebas similares,
pidiendo que ellos también pudieran encontrar la fuerza y la fe necesarias para atravesar sus propios valles oscuros. Oró para que su historia pudiera ser un testimonio de esperanza para otros que lo necesitaran. Los meses se convirtieron en años, y la familia continuó su camino. Mateo creció fuerte y saludable, superando cada revisión médica con resultados cada vez más prometedores hasta que finalmente fue declarado completamente curado. El niño que había estado al borde de la muerte floreció, convirtiéndose en un estudiante brillante con una pasión particular por las ciencias. Su sueño de ser astronauta nunca desapareció, si acaso, se hizo más fuerte. Miguel se convirtió en un joven extraordinario, su experiencia habiendo madurado su carácter de maneras que lo harían un hombre de compasión y fortaleza excepcionales. La cicatriz de su cirugía se convirtió en un símbolo de orgullo para él, un recordatorio físico del amor que había demostrado y del milagro que había ayudado a crear. Cuando la gente le preguntaba sobre ella, él contaba la historia con humildad pero también con una profunda convicción de que había hecho lo correcto. Y Ana, transformada por la prueba que había enfrentado, se convirtió en un faro de esperanza para otras madres que enfrentaban situaciones similares. Comenzó a visitar el hospital como voluntaria, sentándose con padres aterrorizados en las salas de espera, compartiendo su historia y su fe con aquellos que necesitaban escuchar que los milagros todavía suceden. El doctor Ramírez a menudo la recomendaba a familias que acababan de recibir diagnósticos devastadores, sabiendo que las palabras de Ana tenían un poder que la medicina sola no podía ofrecer. Nunca volvió a ver al misterioso hombre del hospital con sus ojos físicos, pero lo sentía en su corazón cada día, en cada momento de gratitud, en cada instancia de amor compartido con sus hijos, en cada vez que elegía la fe sobre el miedo. Había aprendido que Cristo camina entre nosotros constantemente, a veces visible, más frecuentemente invisible, pero siempre presente, siempre amando, siempre sosteniendo a aquellos que confían en Él. Y cuando le contaba su historia a otros, cuando veía la desesperación en los ojos de madres y padres que enfrentaban sus propias pruebas imposibles, Ana les decía lo mismo que el hombre le había dicho a ella en esos días oscuros en el hospital: los milagros existen para aquellos que creen, no porque la creencia los conjure de la nada, sino porque la fe abre los ojos del corazón para ver la gracia que siempre ha estado allí, trabajando incluso en la oscuridad más profunda, trayendo vida de la muerte, esperanza de la desesperación, luz de las tinieblas. La historia de Ana y sus hijos se convirtió en un testimonio viviente del poder de la fe, del amor que no conoce límites, del sacrificio que transforma tanto al que da como al que recibe, y de la presencia constante de lo divino en nuestras vidas, especialmente en los momentos en que más lo necesitamos pero menos capaces somos de reconocerlo. Porque al final, Ana había aprendido la lección más importante de todas, que nunca estamos solos en nuestro sufrimiento, que hay una mano divina guiando incluso cuando el camino parece más perdido, y que los milagros no son solo eventos sobrenaturales que desafían las leyes de la naturaleza, sino también la fortaleza que encontramos para dar el siguiente paso cuando pensábamos que no podíamos, la esperanza que persiste cuando toda razón para esperar se ha ido, y el amor que continúa ardiendo, incluso en la noche más oscura del alma. Queridos hermanos y hermanas en la fe, si esta historia ha tocado tu corazón, es porque el mismo espíritu que caminó junto a Ana está llamando a tu propia alma. En los momentos más oscuros de nuestras vidas, cuando enfrentamos pruebas que parecen imposibles de superar, cuando el miedo amenaza con paralizarnos y la desesperación golpea a nuestra puerta, es precisamente entonces cuando debemos recordar que nunca estamos solos. Los milagros existen. No son reliquias del pasado o cuentos de hadas para consolar a los ingenuos. Son manifestaciones reales del amor de Dios que continúan ocurriendo cada día para aquellos que tienen ojos para verlos y corazones para creerlos. Pero la fe verdadera no es simplemente esperar que todo salga bien sin esfuerzo, es tener el coraje de dar el siguiente paso incluso cuando el camino está envuelto en niebla, es mantener la esperanza cuando toda esperanza parece perdida, es elegir el amor sobre el miedo una y otra vez. Cristo camina entre nosotros todavía, tomando formas que quizás no reconozcamos inmediatamente, apareciendo en los momentos precisos cuando más necesitamos su presencia. A veces viene como un extraño con palabras de consuelo, a veces como la fortaleza inexplicable que encontramos en nuestro interior, a veces como el médico que no se rinde, o como el familiar que sostiene nuestra mano en la oscuridad. Si estás enfrentando tu propia prueba imposible en este momento, si sientes que el peso es demasiado para soportar, si te preguntas dónde está Dios en medio de tu sufrimiento, recuerda la historia de Ana. Recuerda que ella también se sintió abandonada, también cuestionó, también tuvo miedo. Pero eligió creer, eligió confiar,
y eligió dar el paso más aterrador de su vida con fe en lugar de certeza, y fue sostenida cada paso del camino. Los milagros existen para aquellos que creen. No porque la creencia los haga mágicamente aparecer, sino porque la fe transforma nuestra perspectiva, abre nuestros ojos a la gracia que siempre ha estado presente, y nos da el coraje para ser participantes en la obra divina de redención y sanación que continúa desarrollándose en nuestro mundo. Que tu fe sea más fuerte que tu miedo. Que tu esperanza sea más profunda que tu desesperación. Que tu amor sea más grande que cualquier prueba que enfrentes. Y que siempre recuerdes que aquel que calmó las tormentas, sanó a los enfermos y resucitó a los muertos, todavía está aquí, caminando entre nosotros, esperando que lo reconozcamos, listos para sostener a todos los que claman su nombre. Amén.